Cuando Estados Unidos intervino en Texas, fue porque acusó a México de haber derramado sangre americana en Texas. Y ahora Putin dice que se ha derramado sangre rusa en Ucrania. Conclusión, es el nacimiento del modelo tripolar. Gracias, gracias Jorge. A ver, Layos, voy contigo. Dame tu contraste de esto que dice Jorge, en el sentido de que, bueno, sí está usando discurso de Hitler, pero que hay una suficiente justificación por el acoso de la OTAN que ha estado acosando y rodeando a Rusia. Y una preguntita por ahí, que muchos seguidores nos dicen que ya antes hablabas en RT y defendías mucho a Rusia, y ahora ¿qué pasó? Me preguntan muchos seguidores. Ese es ahí como un postre. Venga, mi querido Labios. Primero, vamos por lo de RT. Sí, ellos me entrevistaban una vez a la semana, ¿no? No me entrevistaban más porque creo que estaba prohibido entrevistar a un mismo analista cada semana, más de una vez cada semana. Yo estaba de acuerdo con la intervención, y lo sigo estando, de Rusia en Siria para ayudar al gobierno sirio ante el acoso de potencias como Estados Unidos. Ha participado, según inteligencia fuentes abiertas, lo que he podido determinar sin tener acceso a información clasificada, Reino Unido, Turquía, Israel, Arabia Saudita, Jordania, Francia, Qatar, etcétera, Emiratos Árabes, han estado apoyando grupos terroristas radicales suníes que quieren destruir a Siria, y el plan de Estados Unidos probablemente es aquello que el general Wesley Clark llegó a ver y de poner en sus memorias, el que fue comandante supremo de la OTAN en 1999, cuando fue la crisis de Kosovo, y que fue candidato por el Partido Demócrata a la presidencia. Wesley Clark dice, tras los atentados del 11 de septiembre, que por un memorando, creo que era de Donald Rumsfeld, pronunciándolo al alemán, el secretario de Defensa de George W. Bush, había un plan para cambiar los regímenes, los gobiernos de 7 países en 5 años. Y Siria era uno de ellos, Irán también, Irak, Libia, etcétera, Sudán. Entonces, yo no estoy de acuerdo que Estados Unidos apoya a grupos terroristas como Frente al-Nusra Al-Qaeda, con apoyo de turcos y de otros, incluso de Daesh, por lo que he podido ver, Estado Islámico, para hacerle el juego presuntamente a Israel, y a otros como Arabia Saudita, que odia a los chiitas y no quiere un gobierno chiita, de minoría chiita, sobre una mayoría musulmana suní en Siria, y el apoyo a Hezbollah, que son chiitas, etc. Yo, además, el gobierno sirio es secular y defiende a los cristianos. Los islamistas que Estados Unidos ha estado apoyando para destruir a Siria y hacer el juego a Israel, o incluso a los saudíes y a los turcos para fragmentar a Siria y cada uno se lleve su pedazo, pues son anticristianos. Y yo soy católico y estoy con la defensa de la minoría cristiana también, y claro, la supervivencia del Estado sirio. Ahí sí, y le sigo apoyando. Pero, como digo, en las relaciones internacionales no se puede hablar a veces de blanco y de negro. Hay tonos grises. Y los que podrían ser hacer la labor más o menos de la justicia en un plano, en otros pueden ser agresores. Y ahí, cuando llega al imperialismo ruso, yo como húngaro de origen por mi padre, y soy ciudadano también por él, no podemos tolerar el expansionismo ruso. Los rusos nos invadieron varias veces, incluyendo con la revolución de 1848 y 49. El imperialismo ruso no es un espejismo, es una realidad y una continuidad histórica. Pueden ser zaristas, comunistas o ultranacionalistas, neonacionistas como Putin, pero hay constantes que siguen. Y por eso estoy en desacuerdo con decir que, bueno, pobre Rusia se sentía acorralada. Bueno, es como decir que pobre Estados Unidos se sentía acorralado e invade a México. Y le quita Texas, y le quita los territorios que le quitó y le robó en la guerra de 1846-1848. Y después intervenir sobre pretexto de Pancho Villa y meterse en México también y bombardear Acapulco, Veracruz. Entonces, no son víctimas los rusos. Claro, sí, ha habido la invasión de Napoleón, claro que sí. Hubo la invasión de Hitler, pero no olvidemos que Stalin pactó con Hitler para repartirse parte de Europa Central. Polonia, los bálticos, se invadieron Besarabia, que después le llamaron la República de Moldavia, Moldova ahora. Así que Putin en ese sentido no es ninguna víctima. Y en todo caso, ¿por qué los países se unen a la OTAN?
Porque negárselo a Ucrania es negarle la voluntad soberana de un país miembro de la ONU, la voluntad soberana a decidir qué es lo que quieren hacer consigo mismo. Que no intervengan los americanos o los rusos, tipo Yalta, tipo Potsdam, a decidir qué va a ser el futuro de otras naciones. Eso es intolerable. Entonces, si Ucrania quiere ser de la OTAN, la mayoría, es ¿por qué? No para destruir a Rusia, para que le defiendan. No olvidemos el holocausto de Holodomor, la hambruna provocada por Stalin que mató entre 1 millón y hasta 7 millones de ucranianos de hambre en la década de los 30. Y eso sin hablar de la represión de las purgas de Stalin antes de la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial también, ¿sí? A aquellos que acusaban, a ucranianos que acusaban de colaboracionistas o de ser nacionalistas, porque habían independentistas ucranianos también que se enfrentaban a alemanes como a partisanos, a tropas soviéticas del Ejército Rojo, y después de la derrota de Hitler, la represión que hubo. Así que, ¿por qué Hungría? Es como decir, Hungría se hizo de la OTAN para amenazar a Rusia. Claro que no, es para defendernos, Polonia también, invadida no sé cuántas veces, las fosas de Katyn, 15.000 o 20.000 asesinados por los rusos. Se meten en la OTAN porque quieren protección de Estados Unidos, no porque quieren invadir y agredir a Rusia. Ahora, si los rusos lo ven, ay, sí, estamos rodeados, amenazados, bueno, allá con la psicosis de ellos, pero son unos imperialistas, hasta el punto que tuvieron que llegar hasta el estrecho de Bering y Alaska como un imperio continental, que eso es lo que realmente es Rusia. No, más que un estado unitario, es un imperio continental, que salió de Moscú, Gran Ducado de Moscú, como la antigua Roma, República de Roma, se expandió en un imperio. Así mismo fue Moscú, pero con el ejemplo de los mongoles, que lamentablemente para Moscú, de la Rus de Kiev, época medieval, estuvieron bajo el yugo y la tiranía del Han de Mongolia. Y de ahí es que Rusia es un estado militarista, imperialista, represor. Una cosa, sí, es demasiado pronto para ver qué van a hacer las tropas rusas en Ucrania. Estoy de acuerdo con el profesor en cuanto a los crímenes cometidos de violaciones masivas de mujeres, como hicieron en Hungría, los rusos, el Ejército Rojo, en Alemania, genocidio de poblaciones alemanas de los territorios que le concedieron los americanos a los rusos, en Prusia Oriental, en Silesia, en Pomerania, los polacos, eso, Pomerania Oriental y Silesia, los polacos, pero hubo genocidio de población alemana. Venían los tanques rusos en las carreteras de refugiados que venían de Prusia y les pasaban por encima a los carros de caballos, a la gente, mujeres y niños, porque claro, había que hacer la limpieza étnica. Pero quizá no haga lo mismo con la población porque los consideran rusos, pero según la delegación diplomática americana en la ONU, se lo reportó, yo lo leí en el Guardian, el periódico este que creo que es de izquierda, centro-izquierda británico, tienen listas de gente indeseable, ucranianos a quien detener, ejecutar, enviar potencialmente a campos de detención, que serían como gulags. Así que esto es el comienzo. Oye, Lajos, dos cositas. No podemos negar que hay una oligarquía en Ucrania que se ha saqueado al pueblo ucraniano y que está ahorita refugiada en Londres. Y en Rusia. Y no olvidemos las acusaciones a Nicolás Maduro y Diosdado Cabello de ser parte del cártel de los soles. Ellos también son narcotraficantes. ¿Y qué es eso del nazismo de Ucrania? ¿Qué es eso del nazismo? Extrema derecha es Putin, pero necesitan una excusa para legitimar su intervención ante la extrema izquierda. Y claro, usan fascistas a los que no les caen bien, incluyendo a los que son patriotas ucranianos. ¿Por qué? Porque se opusieron a la Unión Soviética. Y para los comunistas en Occidente, la Unión Soviética lo era todo. Y si te oponías a la Unión Soviética, eres un fascista. Te quieren destruir tu reputación, te llaman fascista, como hace Pablo Iglesias y Podemos en el caso de España. Así que yo lo que diría, una cosa sí, que le hayan prometido a Gorbachev que no habría expansión de la OTAN, pero la Unión Soviética cayó. No había ningún documento vinculante, era solo una palabra que se dio. Pero sí hay vinculante el memorando de Budapest de 1994, por el cual la Rusia de Yeltsin, Rusia, Federación Rusa todavía, Estados Unidos y Reino Unido, se comprometían a cambio de que Ucrania se deshiciera del arsenal nuclear estratégico que heredó de la Unión Soviética,
lo mismo hizo Bielorrusia y Kazajistán, se comprometían a respetar y defender la soberanía, la integridad territorial y la independencia de Ucrania, como de los otros que he mencionado. Y ahí había una violación, ahí se firmó. Y dirán, bueno, a ver, ¿cuál es la violación? ¿Cuál es la violación, Lajos? Un memorando basado en la Carta de las Naciones Unidas, en el acta final de Helsinki, de la Organización de Seguridad y Cooperación de Europa, y en el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares que firmó Ucrania al deshacerse de sus armas nucleares. Si no se hubiera deshecho de sus armas nucleares, probablemente hay que ver, igual Putin no se hubiera atrevido a invadirles. Pero claro, sin disuasión nuclear, lo que hace la invasión de Putin, añado, es aquellos que tenían dudas de tener armas nucleares, si se la pueden obtener, como Irán, acusan a Irán de querer tener el arma nuclear. Bueno, en vista de lo que ha ocurrido con Ucrania, aunque Irán sea aliada de Rusia, no olvidemos que los rusos también tenían ambiciones sobre el norte y el noroeste de Irán. El Azerbaiyán. No tenían, se le quitaron a Irán, a Azerbaiyán. Le quitaron y después los iraníes lo lograron. Bueno, el Azerbaiyán actual soberano, pero no olvidemos que Stalin se metió allí, esa crisis que hubo, ¿se acuerdan? Tras la Segunda Guerra Mundial, que querían el Azerbaiyán actual que tiene Irán, incorporarlo a la Unión Soviética y el Kurdistán iraní como una especie de república socialista soviética kurda. Al final Irán logró zafarse de los rusos en ese plano, pero digo, yo diría, Putin, fue un error de Trump haberse salido del tratado de INF para la eliminación de armas nucleares de alcance corto, medio, intermedio. Fue un error porque, claro, es abrir una caja de Pandora y parece que, según Mark Esper, el secretario de Defensa americano, tras salirse el acuerdo Trump, pues hablaba como que sí, que vamos a desplegar misiles de alcance medio contra la China en la región del Pacífico, pero claro, para Rusia es una potencial amenaza. Y eso lo reconozco, sí, que le desplieguen misiles de alcance medio, intermedio en Europa. ¿Por qué? Bueno, como fue con la crisis de los euromisiles en los años 80, ahí Brezhnev había desplegado misiles como el SS-20 de 5.000 kilómetros de alcance. Reagan vino con los euromisiles para contrarrestar. Si la OTAN llega a desplegar esos misiles que hasta ahora habían sido prohibidos hasta hace poco, sería para disuadir a Rusia de una invasión tipo Ucrania. Y precisamente la invasión de Ucrania le da la razón a aquellos que querrían desplegar más armas nucleares, porque como se desarmaron tras la caída de la Unión Soviética, alemanes, ingleses y franceses, porque decían que ya no iba a haber más guerras con Rusia ni nada, no había amenaza soviética, desaparece, se desarman, pero están en inferioridad convencional. En todo caso, pues vamos a ver qué sucede. Los rusos, lo que yo diga, no va a convencer a los rusos. Me opongo firmemente al expansionismo ruso porque amenaza también, aparte de Ucrania y Bielorrusia, a los países bálticos de Lituania, Letonia, Estonia y a otros más. Dos preguntas, Lajos. Déjame preguntarte dos cosas. Uno, dices que la violación, no entendí bien, la violación que se está haciendo es Reino Unido y Estados Unidos están violando el tratado por no defender a Ucrania en este momento, ya que Ucrania se deshizo de sus armas nucleares. No era no era un tratado. Dice que no era vinculante, que era solo un memorando. Pero digo, ante el argumento de que le dieron una promesa verbal a Gorbachev de que no iba a haber expansión de la OTAN, más fuerza tiene un documento firmado, como el memorando de Budapest, comparativamente. Y Rusia lo ha violado y los ingleses y americanos no defendieron a Ucrania cuando hubo la primera violación en 2014. Que hubo un golpe de Estado y tumbaron a Yanukovych. Bueno, pues llamemos golpe de Estado a la Revolución Mexicana, llamemos golpe de Estado a la Revolución Francesa, llamemos golpe de Estado a la Revolución Americana. También, bajo esa óptica, son todos golpes de Estado. Hidalgo, Morelos, todos ellos son. Oye, Lajos, y dos, ¿cuál sería la opción? ¿Qué le hubieras aconsejado a Putin de que Putin se sentía acorralado y dice, me están poniendo los misiles? Porque este es el argumento y me llamó mucho la atención que incluso en CNN o en el diario El Clarín y en otros diarios en Estados Unidos, en Europa, estaban replicando que no eran inocentes los de la OTAN y que la OTAN había provocado esto y que este era un argumento pilar de Putin de decir, mira, me estás poniendo misiles
supuestamente defensivos, pero con capacidad nuclear y de agresión contra mi pueblo ruso, y no tengo de otra, tengo que hacer esto. ¿Qué le hubieras aconsejado a Putin? ¿O qué alternativa tendría Putin, Lajos? Sí, que Putin muestre las pruebas de que yo asumo que son de esos lanzadores Mark 41 del sistema Aegis sobre tierra. Ahora se me escapa el nombre que le dan al sistema ese de misiles de despegue vertical, antimisiles, que han puesto en Rumanía los americanos para la defensa antimisil europea y en Polonia. Ese lanzador Mark 41 puede lanzar misiles Tomahawk. Y han hecho ya pruebas, creo que el año pasado, hace 2 años, de un misil Tomahawk lanzado desde tierra, una vez que Estados Unidos se salió del tratado ese de armas nucleares de alcance corto, medio, intermedio. También había otro sistema experimental que dicen los americanos que lo abandonaron, que ahora se me escapa el nombre, pero había sido probado por DARPA, el Defense Advanced Research Project Agency, la agencia de investigación tecnológica del Pentágono avanzada. Y este sistema era un misil hipersónico que podría haber tenido 3.000 kilómetros de alcance y habría sido antisuperficie, que podía ser lanzado desde lanzadores navales Mark 41, como los que hay en los destructores de la clase Arleigh-Burke de la Marina de Guerra Americana y los cruceros de la clase Ticonderoga. Pero este misil aparentemente pues no se llegó a terminar o a producir. Probaron un prototipo, pero lo descartaron antes de salirse el tratado INF. Así que el señor Putin pruebe, porque claro, los americanos acusaban a Putin de violar el tratado y era la excusa de Trump para salirse. No necesariamente Putin lo violó. Decían que era un misil crucero, que era de mayor longitud y que por lo tanto tendría más combustible y violaría el límite de 500 kilómetros de misiles lanzados de tierra. Pero también había una posibilidad que quizá no pensaron en Washington, que podía tener sistemas de invisibilidad al radar y de guerra electrónica, contramedidas electrónicas para que el misil, al ser lanzado, no sea impactado por las defensas de guerra electrónica del enemigo o pues para parecer invisible al radar, porque hay una tecnología que se llama Active Cancellation, sistema de cancelación activa, que lo que hace es que genera una onda de radar opuesta a la del radar de detección del enemigo y lo cancela y aparece invisible. Así que pudo haber sido que el largo de ese misil, que era el argumento de Trump para salirse del tratado, que decían que Rusia lo violó, no era tal. No debieron de haberse salido los americanos, pero si Putin tiene pruebas que hay misiles nucleares en Polonia y Rumanía, que lo presente. Otra cosa es el potencial, que no lo hay. Si es que lo hay, pues que diga y presente las pruebas. Pero ¿por qué sería eso? Sería precisamente ante el formidable poder militar ruso que tiene comparado a sus vecinos, como disuasión. Y en todo caso, el número de misiles en Polonia y Rumanía no creo que sería tanto comparado a lo que Rusia puede desplegar a estas alturas, incluyendo armas hipersónicas, el misil crucero Burevestnik con un microreactor nuclear que le permite darle la vuelta a la Tierra varias veces, el misil Daga, que es el Kinjal, que lo lanza el caza de superioridad aérea MiG-31, hipersónico aerobalístico. Eso no lo tiene Occidente. Tampoco tienen el Avangard, el Vanguardia, que es ese vehículo planeador hipersónico que es lanzado por un misil a altas capas de la atmósfera y desciende planeando a velocidades hipersónicas. Y que yo sepa, no hay defensas comparado contra eso. Así que realmente... ¿De qué se preocupaba? Bueno, mira, mi opinión. Estamos en desacuerdo, pero en todo caso yo digo, para mí, en mi opinión, Rusia realmente no ha estado amenazada, sino ellos son la amenaza. Ahora, si ven a los demás como amenaza, puede ser. Siempre se quejaba Nikita Khrushchev que al final de la Primera Guerra Mundial, tropas aliadas invadieron Murmansk para impedir que las armas que habían enviado los de la Entente a las tropas zaristas, evitar que cayeran en manos de los bolcheviques, y los japoneses invadieron por Vladivostok contra los bolcheviques.
y los franceses tenían un cuerpo, creo que expedicionario, en Ucrania, ¿no? Luchando con los rusos blancos contra el ejército, los guardias rojos, bolcheviques, y estaba la Legión Checa y que no sé qué. Si se creen que con eso, bueno, una gran amenaza occidental y además Napoleón Bonaparte y la invasión de Hitler, vale, pero ellos también han invadido. No olvidemos cuando Iván el Terrible invadió a Livonia, lo que sería Letonia más o menos, y el rey de Hungría, István Báthory, rey de Hungría, rey de Polonia, elegido, pero era príncipe de Transilvania húngaro, los derrota a Iván el Terrible. Y bueno, la historia y el profesor pues sabrá muy bien, no tengo por qué repetirla ni decirla. Hay una historia rusa de intervencionismo y bueno, si ellos creen y se consideran amenazados, pues quizá en ese sentido no justifica invadir un país soberano. Partamos por esa premisa, digan lo que digan de los ucranianos, que es un pueblo hermano, y ahora lo están bombardeando como una invasión convencional con aviación, misiles de precisión, desembarcos anfibios, artillería pesada, paracaidistas, tipo Segunda Guerra Mundial. Si es un país hermano, ¿por qué están haciendo eso? Hay otras formas de solucionar el problema, a menos que Putin quería todo y no quería compartirlo con la Unión Europea. Y claro, pues yo comprendo que no quieran que la OTAN esté en sus fronteras, pero entonces no actúen de la forma que él está actuando. Ahora, ¿y de qué forma está actuando? Bueno, tratar de recuperar la influencia perdida por Rusia en la región con la caída de la Unión Soviética. He dicho. Bien, Lajos, regreso contigo para la conclusión, Lajos, porque las cosas creo que se están poniendo muy difíciles, acaba de hablar Biden. Déjame ir con Jorge. Jorge, los apuntes que tengas para tu réplica. Y perdón si pregunto, a mí me encanta preguntar para todos los lados, y si le caigo mal a alguno, pues perdón, pero pues es mi labor preguntar. Con lo que tú dijiste, se me antoja preguntarte que habría la posibilidad de que, y más, fíjate nada más, con este recuerdo que nos hacen ambos, Lajos y tú, de esta foto que no solo es en Yalta, también en Teherán, la cumbre de Teherán, capital de Irán, donde las tres potencias se daban la mano y se dividían el mundo, ¿no? Y ahí estaba Rusia, Estados Unidos y el Reino Unido. Bueno, estaban fumando ahí un puro y bueno. ¿Habría la posibilidad de que lo que estamos viendo haya sido pactado por esos grandes poderes? ¿Por qué te lo digo, Jorge? Porque con lo que estamos viendo del ataque a Ucrania, pues, oh sorpresa, la OTAN, que estaba desunida por muchas cuestiones, ahora todos están como que se están unificando otra vez y diciendo, sí, Rusia es la peligrosa, y entonces ha logrado un objetivo que quería justamente no lograr, porque la OTAN estaba desunida a partir de Trump, que les dijo, ustedes deben de pagar más y no pagan y bla, bla, bla. Hoy están unidos porque ven a Rusia como amenaza. Entonces, ¿no estaría pactado todo esto? Y esto era un plan con maña. Adelante, Jorge, a lo mejor esto es completamente erróneo, y los apuntes o réplica sobre lo que estaba diciendo Lajos, por favor. ¿Cómo no? Una persona que comunica, para que lo haga de manera correcta y confiable, debe sustentarse en hechos, así como lo hace el maestro Lajos, ¿no? Y su servidor trata de hacerlo, dar hechos, dar datos concretos. Pero resulta que la historia es tan compleja que el estudioso, el interesado, el historiador, no se va a encontrar con todos los documentos donde diga Hitler ordenó tal cosa, Churchill ordenó tal otra. De los hechos, la lógica entonces pone al alcance de la persona interesada lo que se llama inferencias lógicas, derivaciones lógicas de los hechos. Y tú me preguntas si esto está pactado. No tengo pruebas, pero infiero que sí. No en balde te mencioné y les mencioné
hace 20, 15 minutos que uno de los oligarcas, uno de los plutócratas norteamericanos más importantes de los últimos 50 años, Nelson Rockefeller, creó la Comisión Trilateral como una forma de intervenir en los 3 ejes principales del planeta. Está claro que una guerra entre la OTAN y Rusia sería desastrosa, sería catastrófica, sobre todo en términos humanos, pero también en términos económicos. Me atrevo a suponer en este momento que las armas hipersónicas que tiene Rusia son más letales que las que tiene el bloque occidental. Lo cual no significa que las armas occidentales carezcan de capacidad para infligir daños severísimos a los rusos. Pero una guerra de este tamaño, una guerra caliente, ¿a quién perjudicaría? Pues sobre todo a los grandes corporativos, a las grandes organizaciones que, como dijo Nelson Rockefeller por ahí del 1969, debían asumir el control, el gobierno del mundo por encima de los gobiernos nacionales. Entonces, no creo que el asunto vaya por ahí. Ahora, hablaba el maestro Lajos de la OTAN, de que es legítimo que Ucrania quiera adherirse a la OTAN, de que Hungría, de que todos esos países quieran adherirse a la OTAN. Pero le respondo con mucho respeto, ¿no acaso la OTAN también intervino en Siria? ¿No acaso la OTAN estuvo involucrada en los planes de Hillary Clinton y de Barack Obama de aquellas revoluciones de colores? ¿No acaso la OTAN intervino? Y no voy a defender a ese dictador, pero ¿no acaso la OTAN no intervino en la muerte y en el combate a Muammar Gaddafi en Libia? O sea, no podemos darle a la OTAN un cheque en blanco cuando sabemos que la OTAN se ha prestado a maniobras, y esto lo voy a subrayar, que sobre todo causan sufrimiento humano injusto, como lo ha causado el expansionismo ruso. Porque tampoco vengo a defender un expansionismo ruso. Lo que deseo es defender a la persona como un ser trascendente. Entonces, es cierto, Rusia es una potencia nuclear, sí, de acuerdo con Military Research, creo que se llama la revista inglesa, pues Rusia debe andar en los 7.500 en los 7.500 ojivas nucleares contra 5.500 de Estados Unidos. O sea, no se pueden decir que están en inferioridad. Coincido con el maestro Lajos en que a la izquierda le encanta victimizarse. Aquí en México tenemos un ejemplo muy claro, ya no voy a ahondar en eso, ¿no? Pero a la izquierda le encanta victimizarse. ¿Y qué creen? A los liberales también les encanta victimizarse. Veamos lo que está sucediendo en Canadá, por ejemplo, ¿no? Con este señor Trudeau. Cierro el paréntesis. Entonces, hablaba el maestro Lajos de que se firmó un memorándum efectivamente en 1994, pero hubo otro documento que se firmó 3 años después que sí fue vinculante. Fue el acuerdo de seguridad entre Rusia y la Unión Europea. Si no me equivoco, fue el 27 o el 28 de mayo, es la fecha que no tengo clara. No sé si fue 27 o 28.
Pero en ese documento la Unión Europea se comprometió a no expandirse, a no llevar misiles más allá de las fronteras, ya no digamos del 90, sino las del 97. Ahora, déjenme hacer un ejercicio, siempre trato de ser sincero y transparente. ¿No acaso los gobiernos, la mayoría de ellos, utilizan las leyes y los tratados para después desobedecerlos? Aquí entonces, su servidor empieza a cuestionar la integridad. Se puede cuestionar, por supuesto, de Putin. ¿Y no podríamos cuestionar la de Biden? ¿Y no podríamos cuestionar la de Zelensky? Todo está, decía hace un momento, todo está en los hechos. A ver, ¿qué tanto sabemos en realidad del sufrimiento que han infligido las fuerzas gubernamentales ucranianas de Zelensky? No hablo de la población ucraniana. Una cosa es la gente y otra cosa es el aparato de gobierno. No hablo de Biden y de todos los estadounidenses. ¿Cuántos estadounidenses están en este momento en sus granjas trabajando? No hablo de Putin y de todos los rusos. Estoy hablando de las cúpulas. ¿Qué sabemos del sufrimiento contra la gente del Donbass, de Lugansk, de Donetsk? ¿Nos interesa? Es una inferencia lógica. No tengo pruebas. Pero entonces, si hay un organismo internacional cuyo secretario general se pone a llorar, como el director de la OMS cuando dice que tenemos una emergencia global y le pide a Rusia que por favor y por la paz, ¿no sería mejor que en vez de llorar, Antonio Guterres dijera, señores, pruebas, y los vamos a exhibir a todos? Papelito habla. No sé si me explico. Sí, claro, pues lo mismo decía Layos, a ver, que pruebe Putin y que pruebe el otro. En el fondo coincidimos, creo, el maestro y tu servidor. Ahora, la OTAN entonces no tiene la capacidad moral, el prestigio moral. Yo pregunto, ¿alguien se ocupa y se preocupa en este momento de lo que pasó en Kosovo? ¿De lo que le pasó a la etnia eslava en Kosovo? ¿Y no estuvo metida ahí la OTAN? Pregunto, ¿no? Yo simplemente pregunto. Entonces, la OTAN en realidad perdió su razón de ser cuando se desplomó la Unión Soviética. Si ya la Unión Soviética no existía, ¿para qué queríamos a la OTAN? Pero está claro que también la OTAN necesita enemigos para seguir comprando armas y beneficiando el complejo militar industrial. Pues eso está claro. Me queda claro que tanto un... Sí, diga, acaba, Jorge. Así como su servidor decía que a Putin le ayuda el discurso hostil de Occidente, pues el complejo militar industrial de Occidente le ayuda el discurso belicista de Putin. Ya está. Ahora, finalmente, porque sé que el tiempo apremia, el maestro Layos habló de que la Revolución Mexicana fue un golpe de Estado, de que la Revolución Rusa, la Revolución Francesa, sí. Nada más me permito decir lo siguiente, que la Revolución Mexicana, que tiró a quien a juicio de un servidor ha sido de los mejores presidentes de este país, don Porfirio Díaz, fue orquestada desde la Embajada de los Estados Unidos en México. Y está claro que ese principal operador se llamó Henry Lane Wilson. Él fue el que orquestó el asesinato del presidente Madero.
porque todavía con Madero la revolución llevaba un tamiz hasta cierto punto pacífico, pero aún así, una vez que se entrevistó el presidente Díaz con el presidente Taft, le dicen Teddy, como el osito, ¿no? Y así lo quieren presentar. Teddy. ¿Qué sucedió? Taft se dio cuenta de que, bueno, Díaz no quería entregar Salina Cruz para base naval militar de Estados Unidos, no quería entregar la península de Baja California para base naval. Ya le habían hundido un barco, ¿no? Es la primera vez que México le hunde un barco a Estados Unidos, ¿no? Con un cañonazo alemán. Bueno, déjame decirte otra cosa, que desde entonces don Porfirio había virado hacia Europa. Se le pueden achacar muchas cosas, como la pobreza, por ejemplo, ¿no? Y que le abrió las puertas al capital extranjero, eso es cierto. Pero el presidente Díaz desafió a Estados Unidos al ayudar al depuesto presidente Zelaya de Nicaragua. Y el presidente Díaz... Pero ¿cómo no te entiendo? Pero Zelaya todavía no existía. No. ¿Sí? Otro Zelaya. Uno. Estoy hablando de finales y principios del siglo, hace 100 años, poco más de 100 años. ¿Qué sucedió con Díaz? Que cuando dio indicios de que se sentía muy fuerte, los que manejan el imperio allá le dijeron 0 armas. ¿Y a quién le dieron las armas? A Francisco y Madero. Y cuando Madero les quiso cobrar un impuesto ínfimo a los barriles de petróleo producidos por ellos y por la Compañía del Águila, de origen británico, y cuando Madero quiso, con todo y su espiritismo, quiso llevarse al país fuera de la órbita de un punto, que es el punto 6º de un plan que se delineó en la Junta Anfictiónica de Nueva Orleans el 6 de septiembre de 1835, que era arrasar con la propiedad privada en México, pues entonces a Madero lo tumbaron. ¿Quién apoyó a uno de los revolucionarios? A presidente revolucionario, un gran estratega militar. Pero aquí está claro que los Estados Unidos apoyaron a Álvaro Obregón mediante los tratados de Bucareli, en los cuales, en los protocolos secretos, hablé con el nieto de uno de los firmantes de esos protocolos, Adolfo Arrioja Vizcaíno, tiene una copia manuscrita. Obregón aceptó, entre otras cosas, que se asesinara Villa porque Estados Unidos tenía la afrenta de la invasión a Columbus. Entonces, no necesariamente el término revolución quiere decir un movimiento armado genuinamente nacional. ¿Quién financió la Revolución Rusa? ¿No aparecen las firmas de Morgan, de Stanley y de todos ellos? ¿El gran capital de New York no financió a Trotsky, por ejemplo? Entonces, si los supracapitalistas financiaron a los comunistas, si Stalin pudo ganarle a Alemania por la ley de arriendo y préstamo y arrendamiento, cuando el propio Roosevelt hablaba de Stalin como el tío Joe, si coexistieron, mi pronóstico es que hoy va a haber una coexistencia. Ucrania va a seguir siendo europea, Donetsk, Lugansk serán ya parte de Rusia como Ucrania, con base en un argumento que era de Hitler. Pueblos de una misma raza tienen una nación común. ¿Por qué ahora México no tiene injerencia en Texas, en Arizona, en California? No. ¿Por qué? Porque ya deslavaron el nacionalismo. Y lo que es peor, están deslavando, desvirtuando el nacionalismo no solo mexicano. Que me diga el maestro si me equivoco,
¿Qué está pasando con el nacionalismo sano, el que no es imperante, imperativo, el que quiere guardar su propia identidad y respeta las identidades de los demás? ¿Qué está pasando con ese nacionalismo en España? ¿O en Alemania? ¿O en Francia? Bien. Entonces, sí, Déjame me con parece Layos. que hay una concertación. Gracias, gracias, Jorge. Brevemente, Layos, sí, a ver. rápido, rápido. Bueno, estoy de acuerdo con el profesor que con la caída de la Unión Soviética, y lo digo yo, los americanos usaron a la OTAN como un instrumento para intervenir en Afganistán, que qué hacía la OTAN allí, pues ahí está. Y no lo hicieron a nombre de la OTAN, pero varios miembros de la OTAN participaron en la invasión de Irak y la ocupación empezando en 2003. Y después la OTAN intervino con el liderato de Sarkozy, pues es un apellido de origen húngaro, ¿no? El expresidente francés Sarkozy, Sarkozy en húngaro, pues contra Libia y contra Gaddafi, y países de la OTAN han estado dando armas o apoyando y entrenando a terroristas en Siria, aunque no oficialmente a nombre de la OTAN. Y es muy lamentable, definitivo. Pero hay una cosa, la razón de ser de la OTAN, que desapareció con la caída de la Unión Soviética, ahora vuelve. Esa unidad que ha logrado Putin, pues le da vigor y más energía revitalizada a la idea de la OTAN como defensa ante el imperialismo ruso. Quizá Putin no pretendió que eso ocurriera, pero lo ha logrado. Eso por un lado. Entonces, en cuanto a la intervención en Kosovo, bueno, no olvidemos el nacionalismo serbio. El nacionalismo serbio que es tan furibundo como el nacionalsocialismo alemán, de supremacista. Miren lo que hicieron en Srebrenica los serbios, matando creo que a unos 8.000 varones menores de edad y adultos bosniacos, musulmanes. Entonces, que son eslavos también, los bosniacos, no los albaneses, pero los bosniacos sí, en el caso de Bosnia. Entonces, ese régimen de Milosevic, que apoyó la limpieza étnica de Banja Luka, de Novi Zvornik, de poblaciones que habían sido de mayoría bosniaco-croata, y que ya no queda una población pues mayoritaria que no sea serbia, pues estaban reprimiendo, le anularon la autonomía que le había dado Tito, que era de origen croata, a Kosovo como parte de la República Serbia de Yugoslavia. Y me acuerdo cuando Ibrahim Rugova, el líder albanés de Kosovar, pues tenía hasta como una administración pues subterránea, ¿no? Los serbios echaron de las universidades a los profesores albaneses, kosovares, no les permitían, creo que no les permitían a los alumnos ir incluso a la universidad, pues ellos tenían algo paralelo. Y en eso viene la limpieza étnica por parte de Milosevic. Por eso la OTAN interviene, muy justificado. ¿Y qué pasó con la población serbia? Bueno, la mayoría de la población de Kosovo ha sido una población albanesa. ¿Qué pasó? Yo tengo entendido que los serbios están en Mitrovica, creo que es el sector que los franceses guardaban dentro de Kosovo como parte de la KFOR, la fuerza de la OTAN para Kosovo. Creo que Mitrovica se llama, es el distrito norte de Kosovo, que creo que es de mayoría serbia. Entonces siguen allí. Pero los albaneses estaban reprimidos, había limpieza étnica, por eso interviene la OTAN. Claro, era la operación out of area, una operación fuera de área, porque se supone que la OTAN no hubiese intervenido fuera de su territorio, era una organización defensiva, la razón de d'être era la Unión Soviética, defenderse de un ataque soviético, y de repente la OTAN está operando fuera de sus fronteras, porque Kosovo no era la OTAN, Serbia no era la OTAN, entonces, y tampoco lo era Bosnia. Pero bueno, era una forma de detener la limpieza étnica que ahí estaba ocurriendo. Y por cierto, abro paréntesis para otro debate en otra ocasión. Si Putin, el nacionalismo de Putin, que le lleva a invadir Ucrania, puede extenderse a los serbio-bosnios y como ya hay Dodik, el líder de ellos, sancionado también por los americanos ahora, de unirse a Serbia para formar una gran Serbia y destruir, pues, Bosnia-Herzegovina, ¿no? El estado que Dayton creó. Así que ahí pueden ocurrir cosas también si llega a haber una guerra en que Rusia se expande hacia Europa Central, una guerra contra la OTAN, esperemos que no ocurra, pero eso. En cuanto a Ucrania, bueno, lo que Putin quiere es tragarse sin duda a Ucrania.
Lo podrá hacer, todo depende del pueblo ucraniano. Bien, ahí déjame preguntarte, Lajos. Si resisten como chechenos y que una nación tan pequeña como Chechenia le dio duro a los rusos y le hicieron pagar en la primera guerra de Chechenia, no va a poder, se va a empantanar Moscú, no va a poder seguir con una guerra más si Occidente le da armas a los ucranianos y le da apoyo, que puede ser de inteligencia. Dime, ¿qué ibas a decir? Bien, justamente te iba a decir eso. Y hablando lo de Bosnia y Serbia, pues en ese caso Turquía va, con los tártaros, va a decir, pues parte también de Crimea es mía, ¿no? Y entonces todo el mundo tendría derecho a reclamar cosas, ¿no? Roberto, no necesariamente, pero alguien tiene que tener padrino, ¿no? Entonces, claro. Si por ejemplo Israel tiene Estados Unidos y los pobres tártaros no tienen a nadie, bueno, al menos los turcos que defiendan los derechos de esa minoría, como lo están aparentemente teniendo sobre los bosniacos, que han hablado, el ministro de Defensa turco este año visitó a Kosovo y visitó a Bosnia y Herzegovina. Claro, sí, no, claro, sí. Los serbios tratan de sobrepasarse, no ocurrirá como en el 92 o 93 o 94, los turcos intervienen, y con razón, para detener otra limpieza étnica. Ya que habló el profesor de Trotsky, Trotsky era corresponsal de un periódico antes de la revolución bolchevique, antes de la Primera Guerra, y lo que tengo entendido es que Trotsky estuvo de corresponsal en Pristina, la capital de Kosovo, cuando cayó en manos de los serbios, en las guerras balcánicas habrá sido, y que hubo una masacre de la población musulmana a manos de los serbios, lo dijo Trotsky. Así que eso no debe repetirse, si la OTAN lo puede impedir, y los turcos, aunque no les guste a los griegos y a los serbios, pues ¿quién les manda a ser tan intolerantes como otros que no son de su religión? Bien, y luego dicen las malas lenguas, como se dice aquí en México, que Trotsky fue asesinado aquí, cerquita, en Coyoacán, con un piolet. Bien, te voy a hacer una pregunta, Lajos, pero levantó la mano Jorge. Jorge, rapidito para no desviarnos, porque quiero hacerle la pregunta a Lajos, por favor. Caramba, qué charla tan interesante. Es como que una esgrima intelectual y la agradezco muchísimo. A ver, es cierto, ¿no? Lo que dice el maestro Lajos sobre Trotsky como corresponsal, pues es un hecho, lo decíamos, ¿no? La importancia de un hecho. Pero después, como líder de los principales del partido bolchevique, pues recibió decenas de millones de dólares en préstamos y de hecho estaba vinculado familiarmente, hasta Marx estuvo vinculado familiarmente con banqueros poderosísimos, ¿no? O sea, eso no se puede negar. ¿Y no fue acaso Trotsky uno de los cerebros, de los progomos, creo que se dice, de las matanzas, del exterminio de la población rusa anticomunista? ¿No aplicó él la medida del terror? No junto Trotsky con la anuencia de Lenin y con la complicidad de Dzerzhinsky, que era el jefe de la policía política, que si no me acuerdo, sus siglas eran la Checa. La Checa. Sí, eso. ¿No fueron acaso ellos los que dijeron y descubrieron la fórmula de que si matas a 10 o 20, provocarás una reacción furiosa de la multitud? No son las palabras, simplemente es paráfrasis, pero si matas a 100,000, paralizas la reacción. Es decir, Jorge Santa Cruz no quiere defender a unos o a otros. Lo que Jorge Santa Cruz quiere es que se ponga en el tapete de la discusión que antes que otra cosa debe prevalecer el respeto a la dignidad humana. Y que no porque unos sean de un país y otros de otro, eso los vuelve buenos o los vuelve malos. Uy, el profesor Lajos, el maestro Lajos decía al principio que ni todo es negro ni todo es blanco, que hay una serie de matices, de grises. Lo importante es que debemos aprender de la historia para evitar, y este es un eslogan muy repetido, para evitar que se repitan las cosas. Y concluyo, no niego ni estoy para defender a Milosevic.
No tengo por qué hacerlo si me digo partidario del bien, de la justicia, de la libertad. Pero ¿no acaso la OTAN lanzó toda suerte de bombas con uranio enriquecido sucio? ¿Y qué se dice de eso? Está bien, concedo. Milosevic, dice los que ganaron, fue un genocida, ¿de acuerdo? ¿Y no acaso con el uranio sucio, con las bombas de la OTAN, no causaron infinidad? Ellos le llaman simplemente, les llaman simplemente bajas colaterales y todo el drama que ocurrió. Sí me explico, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Tanto unos como otros están en el centro. Es, por ejemplo, Jorge, no, lo añado, no, está muy bien lo que dices, pero diría que habría sido la munición del cañón Gatling de 30 milímetros del A-10 Warthog, que era un avión antitanque de los americanos y que usaba munición de uranio empobrecido por su gran densidad del uranio para penetrar el blindaje de un tanque enemigo con un cañón Gatling, pues ametrallándolo, ¿no? Desde el aire, pero claro, eso deja todo el polvo, ¿no? Radioactivo. Sí. Cuando los americanos, los infantes de marina, combatieron a los insurgentes en Fallujah, en Irak, tras la invasión del 2003, usaron munición de tanques Abrams, al parecer por su densidad. Me imagino que habrá sido para penetrar tanques enemigos, pero lo habrán usado contra búnkers o de edificaciones de concreto, donde estaban en Fallujah los rebeldes, y entonces ha habido muchos casos de niños, dicen, que nacen con deformidades radiactivas, ¿no? Por esa cuestión. Así que sí, los alemanes, por ejemplo, no usan eso, el uranio empobrecido, usan tungsteno. Pero claro, Estados Unidos sí ha usado, y no sé si Israel y los británicos también. A ver, la última. 30 segundos, querido Roberto, 30 segundos. Gracias al profesor Layos. No recordaba ese dato. Y nada más concluyo con lo siguiente. En realidad el foco no es Ucrania, y ya lo había dicho un servidor. A Putin no le conviene la ocupación militar de Ucrania y los costos que esto implica. Rusia no tiene el dinero para eso. No lo tiene. Tiene una tecnología militar impresionante, pero no tiene el dinero para sostener a Ucrania. Bien, pues ahora dame 10 segundos. La conclusión es, lo que busca Putin es la alianza con Alemania y con Francia vía el gas. Por ahí va la cosa. Ya lo suspendieron el Nord Stream 2. Hay otra entrevista que me están llamando. A ver, así que, rápido. Parece que con ustedes lo dejamos para otro momento. Bien, sí, muy bien. Gracias, Layos. Un abrazo. Gracias, don Jorge. ¿Ya? Hablamos entonces. Chao. Vale, chao. Hasta luego. Jorge, esta pregunta se le iba a hacer a Layos. Layos sigue ahí. ¿Quién en esta guerra, Zelensky dijo que se van a defender? Rusia le pidió que depusieran las armas a los militares de Ucrania. Rápidamente, ¿quién va a ganar esta guerra? ¿Será una guerra eterna? Rusia la tiene muy fácil y en 2x3 domina el ejército de Ucrania, y esto aderezado ahora con que ya habló Biden con terribles sanciones contra Rusia y controla la esfera de Putin. En este momento Boris Johnson está diciendo que va a prohibir la entrada de cualquier avión civil ruso al espacio del Reino Unido. O sea, se desata una guerra mucho más allá de Ucrania y los cocolazos van a ser muy fuertes económicamente. ¿Cómo ves? ¿Quién va a ganar esta guerra o qué va a pasar o se va a prolongar para la eternidad, por favor? Sí, gracias, Roberto. Me apena mucho que se haya ido el maestro Layos, le presento mis respetos. Me encantaría haberlo escuchado, simplemente voy a dar una opinión. La opinión humilde de Jorge Santa Cruz es que no será una guerra larga, no será una guerra de desgaste. Rusia no está como para gastar la pólvora económica, la pólvora en infiernitos, es decir,
sus recursos, sus reservas de oro y de yuanes, los tiene que cuidar precisamente. ¿Por qué? Porque del lado occidental se viene una luz de sanciones. ¿Por qué tu servidor piensa que serán sanciones que no causarán una onda mella en el gobierno de Rusia? Porque tiene una alianza muy fuerte con la fábrica del mundo, que es China. Y, por ejemplo, la compra de gas, si se le cae en Europa vía Alemania, la compra de gas, ya no nada más hay uno, ya son 2 gasoductos con China. Y tanto Putin como Xi, el presidente chino, pretenden deshacerse del dólar como moneda de cambio. Xi, en el pasado Foro Económico Mundial de Davos, se pronunció porque el comercio sea libre entre las naciones y que se utilice la moneda de cada país. Entonces, no te sorprenda que China provea a Rusia de unas cosas y Rusia provea, por ejemplo, de energéticos a China. Estos son amigos ahora. Habrá que ver de aquí al 2050, 2060, que dice Xi que China será una potencia mundial con capacidad de ganar una guerra. Habrá que ver si todavía existen Putin y Xi. Jorge, ya lo veo muy difícil, pero habrá que ver si los imperios ruso y chino siguen tan amigos como siempre, o si verdaderamente entre ellos se quieren pelear. Por lo demás, Estados Unidos está debilitado por esa partidocracia o partitocracia que solo beneficia a los políticos y a las grandes corporaciones. Estados Unidos está condenado desde muy humilde punto de vista a jugar el papel de uno de los 3 principales del mundo. Jorge, un placer saludarte y escucharte, y también a Layos, y de esto se trata, de que las voces sean similares, opuestas o como sean, pero que en sus destellos, como dijiste, esa esgrima, en los destellos de las espadas, pues se iluminen más nuestros caminos, los caminos sobre todo de la sabiduría, y no del conocimiento, sino de la sabiduría de saber qué hacer y saber qué es lo que hay que valorar justamente en estos tiempos de crisis. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Layos. Y gracias a usted, que usted es el principal protagonista de este programa, porque acabando va a comentarlo, va a criticarlo, va a desacreditarlo o va a aplaudirlo, como sea, no importa, pero de lo que se trata es de que se muevan esas neuronas. Gracias, nos vemos hasta la próxima. Buenas noches.